Siguiente moción, por favor, toma votación. Allí entonces la aclaración. Lo habíamos mencionado hace minutos, en verdad, Señor lo presidente, habíamos por su mencionado, autorización, Diana. procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. Dudas electrónicas, de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Lo dicho, lo habíamos mencionado, Diana. La votación, artículo por artículo, obedece a la sentencia de la Corte Constitucional del 1 de agosto de 2018. Lo habíamos explicado. Y es que precisamente en ese momento la Corte Constitucional derogó las enmiendas constitucionales que fueron aprobadas en el 2015. Claro, en ese año, en el año 2015, se dio paso a las enmiendas constitucionales cuya votación procedió en bloque, en conjunto. La Corte Constitucional, 3 años después, determinó que aquello era improcedente, por lo que se derogaron aquellas enmiendas a la Carta Política y determinó, o dictaminó más bien, que a futuro de dar paso un nuevo proyecto de enmienda a la Constitución debía realizárselo, la votación debía realizársela artículo por artículo. Es entonces que el motivo por el cual ahora la Asamblea Nacional propone modificar la Carta Política en al menos 15 artículos y la votación debe realizarse artículo por artículo. Lo habíamos señalado y el secretario general de la Asamblea Nacional, doctor Javier Rubio, dio lectura a la sentencia de la Corte Constitucional, que además también se incluye dentro del informe que fue elaborado por la Comisión Ocasional de Enmiendas, y allí se determina aquello. Entonces, ahora vamos con la moción número 4. Son 15 mociones. Moción número 4, Diana, a ver. La moción número 4 dice lo siguiente: suprímase del artículo 205 la frase: en ningún caso la función legislativa podrá designar al reemplazo. Al final del primer inciso y la siguiente frase del segundo inciso también se pide suprimir lo siguiente: y serán seleccionadas mediante concurso público de oposición y méritos en los casos que proceda con postulación, veeduría e impugnación. Por lo tanto, ¿cómo quedaría el artículo 205 de acuerdo a la propuesta que se plantea en este proyecto? Quedaría así: los representantes de las entidades que forman parte de la función de transparencia y control social tendrán fuero de corte y estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Ejercerán sus funciones durante un periodo de 5 años, a excepción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo mandato será de 4 años. En caso de ser enjuiciados políticamente y de procederse a su destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación, salvo para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo caso se principalizará el correspondiente suplente hasta la finalización de ese periodo. Sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas o ecuatorianos en goce de los derechos políticos. Así es como este proyecto establece que quedaría el artículo 205 de la Constitución. Pero vamos a dar lectura a cómo actualmente está este artículo de la Carta Política de nuestro país. El artículo 205 de la Constitución vigente dice lo siguiente: los representantes de las entidades que forman parte de la función de transparencia y control social ejercerán sus funciones durante un periodo de 5 años, tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Pero en este momento ya el secretario general anuncia el número de asambleístas presentes. Sigamos escuchando y ahí seguiremos dando lectura, revisión a este artículo. Recorte constitucional número 819 del C19, cuyo texto es el siguiente. Moción 4. Moción a la aprobación del artículo 4 del proyecto. Artículo 4, suprimas del artículo 205 la frase: en ningún caso la función legislativa podrá designar al reemplazo. Al final del primer inciso y la siguiente frase del segundo inciso: y serán seleccionados mediante el concurso público de oposición y méritos en los casos que procedan con postulación, veeduría e impugnación ciudadana. Por tanto, el artículo quedará de la siguiente manera. Artículo 205. Los representantes de las entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional.
ejercerán sus funciones durante un periodo de 5 años, a excepción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo mandato será de 4 años. En caso de ser enjuiciados políticamente y de procederse a su destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación, salvo para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo caso se principalizará al correspondiente suplente hasta la finalización de ese periodo. Sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas o ecuatorianos en goce de los derechos políticos. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. De esta manera, entonces, se dio lectura a la moción número 4. Estamos en la moción número 4 del proyecto de enmiendas a la Constitución. Diana ya lo había dado lectura y es la modificación de el artículo 205. Lo que se propone es suprimir del artículo 205 la frase: en ningún caso la función legislativa podrá designar al reemplazo al final del primer inciso, y la siguiente frase del segundo inciso será textual: y serán seleccionados mediante concurso público de oposición y méritos en los casos que proceda con postulación, veeduría e impugnación ciudadana. De esta manera, entonces, Diana ya le dio lectura al artículo actual del artículo 205. Entonces, de esta manera, ¿cómo iría quedando, Diana? No sé si tú ya lo tienes identificado. No, el artículo 205, ¿cómo ya quedaría identificado si se suprimen las frases que propone la enmienda? Así es, el artículo 205 quedaría de la siguiente manera: los representantes de las entidades que forman parte de la función de transparencia y control social tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Ejercerán sus funciones durante un periodo de 5 años, a excepción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo mandato será de 4 años. En caso de ser enjuiciados políticamente y de procederse a su destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación, salvo para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo caso se principalizará el correspondiente suplente hasta la finalización de ese periodo. Sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas o ecuatorianos en goce de los derechos políticos. Así es como se propone, de acuerdo a este proyecto, cómo quedaría el artículo 205 en el caso de ser aprobado. Pero vamos a revisar inmediatamente cómo avanza la votación. 67 votos afirmativos, 33 votos negativos, 0 blancos y 7 abstenciones hasta el momento, 8 abstenciones ya. Recordar que se registraron 122 asambleístas. Vamos a escuchar los resultados oficiales. 60 votos afirmativos, 33 votos negativos, 0 votos en blanco, 21 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción 4 referente a la aprobación del artículo 4 del proyecto de enmienda constitucional. Siguiente moción, por favor. Allí teníamos la lectura de los resultados. 84 votos afirmativos, 35 negativos, 11 abstenciones. Sigamos escuchando las indicaciones del secretario general. A esta secretaría, muchas gracias. La indicación es que se lleve adelante el respectivo